Bueno muchachos, aquí el profe Melchi y en esta ocasión vamos a hablar sobre las bobinas, que ya sería otro tipo de componente eléctrico, ¿verdad? Bobinas. Las bobinas, su símbolo es este. Ok, las bobinas son un conductor enrollado sobre su propio eje y en corriente directa, que es lo que estamos viendo nosotros. Al pasar una corriente a través de una bobina, se genera un campo magnético. ¿Ok? Se genera un campo magnético alrededor de los extremos de la bobina. Entonces, así de sencillo. ¿Para qué nos sirven las bobinas? Las bobinas lo vemos en todo lo que es motores y todo lo que es electroimanes, como relés, solenoides, motores monofásicos, motores de corriente directa, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos da la bobina, ¿verdad? Como habíamos visto en el tema de los capacitores adelantan la corriente 90 grados. En este caso, la bobina retrasa la corriente 90 grados. Ok, entonces por eso es que las bobinas y los capacitores se llevan muy bien, porque entre ellos se anulan los desfases. Listo. Entonces lo que vamos a ver, para resumir toda la clase, es la conjugación de las bobinas, como lo vimos en las resistencias. Recordemos, en las resistencias puede ser en serie o en paralelo, y cuando unimos serie y paralelo se hace mixto. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son las fórmulas? Lo mismo que en resistencias. Entonces, si tenemos dos bobinas en serie, utilizaríamos la fórmula de serie que usábamos en resistencia. Y si tenemos dos bobinas en paralelo, usaríamos la fórmula de paralelo de las resistencias. Ahora bien, se estarán preguntando, ¿y cómo sumamos? ¿Qué es todo eso? Bueno, las bobinas, su capacidad se da por henrios. Entonces vamos a ponerle como nomenclatura una B de bobina, ¿verdad? Bobina 1. Le vamos a poner aquí bobina 1 y bobina 2, que también se le llama inductor. Pero para no confundirnos con corriente de I, vamos a ponerle bobina 1 va a ser igual a 2 henrios. Bobina 1 y bobina 2. Y bobina 2 va a ser igual a 3 henrios. Henrios entonces es su nombre para indicar la capacidad de las bobinas. Entonces las bobinas equivalentes o la bobina total, que es lo que mira la batería en sí, se va a determinar según las fórmulas que ustedes ya conocen, porque ya vimos en resistencia cómo se manejan. Entonces, si tenemos por ejemplo este ejercicio y este otro ejercicio, el número 1, ¿cuál sería la inductancia total? Como estas B1 y B2 están en serie, entonces recordamos que en resistencia se suman. Cuando dos resistencias están en serie, sus capacidades se suman, y lo mismo entonces sería para las bobinas. ¿Y cuáles son sus capacidades? 2 henrios y 3 henrios. Por lo tanto, la bobina total sería
bobina 1 más bobina 2, y esto sería igual a 2 henrios más 3 henrios. Por lo tanto, la bobina total sería igual a 5 henrios. Muy fácil. Y la número 2, en paralelo. ¿Cuál sería la inductancia total? En paralelo utilizamos la fórmula de paralelo. 1 sobre bobina 1 más 1 sobre bobina 2. ¿Lo observan aquí? Sustituimos los datos y nos da que 1 sobre el valor de bobina 1, que lo tenemos acá arriba, que es 2 henrios. Solo voy a dejar 2 para que sea más rápido, y 1 más 1 sobre 3. Entonces aquí sería 1. Vamos a resolver siempre las fracciones primero. 1 entre 2 es 0.5 más 1 entre 3. 1 entre 3 es 0.333 infinito. Entonces vamos a seguir resolviendo. 1 sobre 0.5 más 0.33 es igual a 0.833 henrios. Y luego solo nos bastaría hacer esta división. 1 entre 0.833. Así que sería 1.20 aproximadamente henrios. Y ahí está, muchachos. Esto es lo que es bobinas en serie y en paralelo. Ahora vamos a ver un circuito mixto. Bueno, entonces para el circuito mixto nos vamos a inventar uno aquí y vamos a unir dos circuitos, que sería uno en serie y otro en paralelo. Ok, entonces, bueno, lo que podemos hacer es unir una bobina y otra bobina. Ok, le voy a agregar otra bobina aquí y voy a cerrar esto para que entendamos una manera sencilla. Esta va a ser mi bobina 1, bobina 2 y bobina 3. Entonces a este le vamos a poner 1 henrio, a este le vamos a poner 2 henrios, a este le vamos a poner 3 henrios. Entonces, ¿cuál sería la inductancia total? Este ya sería un circuito mixto. Ok, este sería un circuito mixto, y lo que tenemos que hacer primero es analizar cómo empezar. Acordémonos que para saber cuándo es un circuito serie y paralelo, en el circuito paralelo se comparten dos puntos en común. Por lo tanto, aquí tenemos un punto en común y aquí tenemos otro punto en común. Por lo tanto, B3 y B2 están en paralelo. Entonces empezaríamos por esta parte de aquí, haciéndolo en paralelo, y llamaríamos B equivalente 1, porque lo vamos a hacer por partes. Siempre se empieza así. Entonces tendríamos 1 sobre B2 más 1 sobre B3. Sustituimos valores. Solo voy a poner el número. B2 es igual a 2 henrios y B3 es igual a 3 henrios. Uno entre 2 es 0.5 más 1 entre 3, 0.33. Seguimos. Bobina equivalente va a ser igual a 1 entre esta sumatoria, que es 0.833 henrios, y nos daba
1.20 henrios. Reconstruimos el circuito y nos quedaría aquí dos bobinas ya con nuestra bobina equivalente 1 acá. Y como pueden observar, se comparte un solo punto en común entre las dos bobinas y eso queda correcto, serie. Entonces terminamos con la bobina total, que sería B1 más B equivalente 1. Sustituimos, este era un henrio más 1.20 henrios que nos daba aquí. 1 más 1 es 2, 2.20 henrios. Y ahí está nuestro circuito mixto. Entonces, así de sencillo, muchachos, lo mismo que en resistencias. Lo único que difiere en los circuitos es el capacitor, ¿verdad? Y ya saben, ya tenemos los tres componentes básicos de corrientes directas, que son la resistencia, el capacitor y el inductor, que nosotros llamamos bobina. Y hasta aquí la clase, muchachos. Estudien, ¿verdad? Practiquen para su prueba. Espero que hayan entendido y les sirva. Hasta aquí llegamos. Profe Melchi se despide.